Bienvenidos a este nuevo episodio tan esperado. Sí, Ya no sé qué episodio es, no importa, no importa. perdamos la cuenta, sí. Pero bueno, es un episodio muy especial porque como saben, me toca fantinear a mí. Quien no sabe qué Uno es y uno, ¿no? fantinear, o búsquelo en los diccionarios de argentinismos. Eh, Nada, y hoy abordamos un muy lindo disco que me recomendó el mono, que estuve escuchando estas últimas semanas, creo que también mes, que es del grupo Tok Tok. Se llama Spirit of Eden y salió, si no estoy diciendo cualquier cosa, en el 88. Sí, creo que es 88. No sé si era el 88 o el 89, pero sí, por ahí. Ok, No, 88, tenés razón. Sí, es septiembre. ok. Genial. Bien, mono. A ver, para arrancar con la fantineada, yo lo que tengo entendido es que yo, habiendo escuchado casi nada de Tok Tok, y de los 80 en general, del pop de los 80 en general, salvo los Smith y otras cosas, tengo entendido que es como un momento de quiebre, de fractura en la banda, que pasan de un synth pop bastante comercial, o algo comercial al menos, y van para el lado del post-rock. Y esto es un disco que, bueno, tiene los yacimientos, esas de los yacimientos de este post-rock. ¿Es esto así? Y de ser así, ¿qué significa? Lo que para mí tiene muy curioso Tok Tok es que creo que cuando estaban haciendo el synth pop, medio que a ellos mismos, si bien hicieron cosas muy interesantes de synth pop, no les Paréntesis, ¿qué gustaba. sería? ¿Qué sería? Yo no sé, me imagino que debe ser pop con sintetizadores, pero Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que es. eso es lo que es. Ok, Eso es canciones lo que de, es. ¿qué? ¿3 minutos, 4 minutos? Sí, canciones cortas, usando sintetizadores un montón y bueno, pop, digamos. Ok, ¿y cuáles son los grandes grupos de synth pop digamos? Me estás matando ahí. Porque yo no Bien, soy sale bien la fantineada, vamos. Viste, parece que sé, pero no sé. una de las cosas fundacionales. No estaba preparado, creo que estudié muy poco para este examen, así que vamos a Ah, ver si bueno, paso. pero es Pero, la gracia de Fantino, te tira las preguntas ahí abajo a la izquierda. a ver, hay que preguntarle a alguien que sepa. Pero lo que te puedo decir es que, por ejemplo, un disco, estoy buscando el año en el que fue, dame un segundo. Hay una banda que se llama The Human League, claro, es del 81 el disco, que era una banda de rock, más bien, Ok. que se formó a mediados de los 70, y en el 81 hicieron un giro con un disco que se llamó Dare. Y ese disco tomó los sintetizadores, que hasta ese momento en general se usaban como de una forma solemne, y empezaron a usar los sintetizadores para divertirse. Claro. Y fue uno de los primeros discos, no sé si el primero, pero uno de los primeros discos donde los sintetizadores empezaron a usar para jugar, Ok. no para crear como un ambiente, pensar rock progresivo, por ejemplo. Mm, O pensaba un sintetizador en una canción de Joy Division que de mm. 78, 79, como dando como un mood Claro, así. claro. Pero no, esto es para jugar. Y ahí arrancó y explotó Claro. una supernova de los 80. Y los 80 son indisociables de los Del sintetizador, sintetizadores. sí, porque si bien el sintetizador, o sea, tiene décadas antes de explotar en los 80, yo pienso en un sintetizador y pienso en el Mini Moog de los 60, no sé si ubicás, en Here Comes the Sun de los Beatles, tenés un Mini Moog que suena atrás con la guitarra de Harrison, hay una especie de sintetizador atrás, que suena de los primeros usos, por ejemplo. Y Ujú. esa canción es del 69. Pero bueno, Claro, no se usaba, digo, a niveles astronómicos como se usó después en los en 80. los 80. Sí, 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 yo, nada, concilio los 80 con mucho sintetizador, una batería así bien con una caja de reverb, pero con resortes en 90%, y sí, un bajo bien, o sea, bien presente, pero bien, no sé. O sea, yo tengo el sonido en la cabeza, sé que es... Y las guitarras también, con mucho chorus, delay y todas esas cosas. Sí, con cosas, sí, 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 total. En Yo fin, creo bueno, que ese eso redoblante es culpa creo que de Phil Collins, pero no me acuerdo bien, de un todo, amigo no, no, batero que no, sabe de estas vos, cosas todo, y todo que... es culpa de Phil Collins. Genesis era una buena banda antes.
Genesis es una banda respetable. No nos metamos ahí porque se va a enojar la gente. No, Eso es que te lo tengo que fantinear yo en otro. Nunca hablamos de Genesis, ¿no? Se lo podemos a mí me encantó y después lo voy a tirar en otro día. Hay una reunión que hace Led Zeppelin en un momento, ya se había muerto Boham. Y nada, tanto Jimmy Page como Robert Plant estaban en un muy, muy mal momento. Pero muy mal momento, o sea, a nivel falopa total. Y tuvieron la idea de traer a 2 bateristas, Phil Collins y alguien más, no me acuerdo quién es el otro. Creo que era el batero Eric Clapton o algo así, no importa. Y sale todo muy, 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 muy mal. Y si ves a alguien que toca bien, es Phil Collins. Jimmy Page es terriblemente malo. Ese final de los 80, ya me va a salir qué es. Y el hijo de puta de Jimmy Page le echa la culpa a Phil Collins. Le dice que la culpa de todo fue Phil Collins que estaba tocando para el orto. Y vos ves a Phil Collins, claro, que tipo Led Zeppelin es todo ritmo. Y lo ves a Phil Collins tratando de como diciendo, bueno, este inglés hijo de puta, ¿cómo toco bien? ¿Viste? ¿Cómo entro en el riff que se está inventando en este momento el chabón? Nada, boludo, esas cosas. Pero en fin, sin irse tan a la mierda, nada. Sí, entonces, ¿qué sería entonces este basculamiento al post-rock de Tok Tok? Que aparece en este disco. Perdón, bueno, tengo una sorpresa también yo, para que veas que tomo en serio, este disco que estamos viendo. No. ¿Sí? Se escucha re lindo en vinilo. ¿Sí? Acá tenemos los 6 temas. Una tapa bastante minimal. Una tapa. Nada, tiene un re lindo arte también. Es un flash, sí. Nada, y es un disco que está compuesto por 6 temas. Parece bastante minimalista como la tapa en sí mismo. Me gustaría que me digas qué significa este disco, por qué es el cúmulo del post-rock y qué significa para vos esto. Tok Tok es realmente una especie de paradoja, porque es una banda pop Okay. que no quería ser pop, o que por lo menos estaba muy peleada con el pop. Lo cual es muy extraño, porque si estás peleado con el pop, listo, no sé, hace otras cosas. Pero no, hacían pop, empezaron haciendo pop. Tal vez empezaron haciendo pop, nunca leí una biografía, pero tal vez empezaron haciendo pop porque veían que con eso podían armar una banda. Pero digamos como que estaban peleados un poco con la noción del pop y también estaban peleados con los sintetizadores. Y si de hecho vos ves los discos de Tok Tok, a medida que van pasando, y ya del que estamos hablando hoy es el cuarto, los sintetizadores pasaron de 100 a 0. Este es el cuarto disco de Tok Tok. Este es el cuarto. Okay. Sí. Ya mismo en el segundo había un montón de sintetizadores, pero no eran solo sintetizadores como eran en el primer disco. En el tercer disco había muchísimo menos sintetizadores. Diría que ya el tercero no es synth. Y Spirit of Eden, no olvidate, es la cosa más analógica que te puedas imaginar. Sí. Parecen sesiones de jazz por el momento. Sí, y más. A nivel armónico más. Hay un par de disonancias, hay un par de cosas que, no sé, que podrían ser de Debussy, una cosa así. O sea, no entra en la disonancia de ¿cómo se llama? De Weber o Shostakovich o una cosa así, ¿viste? Los alemanes que estaban más metidos en el dodecafonismo, ¿viste? Las 12 notas y demás. Pero sí hay momentos de este disco que, no sé, cuando arranca Rainbow o Desire, que tenés como unos colchones de, digamos, de música que para mí, no sé, a mí me pareció que es un disco que yo no sé si es la definición del post-rock o no, que es como que utiliza instrumentación de rock, porque como decís, los sintetizadores brillan por su ausencia, para fines estilísticos que no son rock, digamos. Vos tenés una... O sea, la verdad que cuando arranca Rainbow, por ejemplo, o no sé si es de Rainbow, es de Rainbow, ¿no? Sí. Arranca con una cosa media... así media... Ahora vamos a ver si la podemos escuchar. No nos van a cancelar porque son buena onda. La primera paradoja de vuelta es como una banda que, digamos, empezó en el pop, pero ya casi desde el principio tratando de escaparse del pop.
e ir a una exploración profunda de lo que realmente querían hacer. Y peleándose con la discográfica todo el camino. Esa es la paradoja 1. Y la paradoja 2 es que ni Mark Hollis ni Tim, ¿cómo se llama? Me olvidé el apellido, el otro, Friz Green, que ninguno de los dos tenía formación musical, terminaron haciendo dentro de lo que es la música popular, la música más compleja que puedas encontrar. Bueno, acá estamos escuchando el primer tema de Tok Tok, que se llama Spirit of Eden. Y esto es lo que te decíamos, ¿no? De esta cuestión media, no es disonante, pero que no es tonal, que es como que no tiene ningún tipo de tensión. Qué lindo que está ese grave en el fondo que se escucha, no sé qué es. Es impresionante. Esa nota de arriba y... ¿Ese sonido ahí, mono, qué es? No sé. Es una guitarra distorsionada, pero de una forma muy... Ahí están los fantasmas. Y la guitarra está casi re limpia. Ultra. Y esto es lo que te decía, que poco a poco estás como, después de un momento de disonancia grande, estás entrando al terreno de casi una banda de rock, en la composición, ¿no? De instrumentos. De hecho, esto es un 4/4. 1, 2, 3, 4. Tipo, no es una canción a los Frank Zappa, digamos. Sí, bueno. Se va a cualquier lado. Esto, para mí es una armónica distorsionada, ahora que lo escucho un poco más. Sí, seguro, eso sí. Pero no era el mismo instrumento de la otra vez, del principio. No, para mí no. Primer tema, un par de cosas interesantes que vemos. Permitirse, ¿no? Jugarse con esta intro así bastante peligrosa a nivel pop, porque de pop no tiene nada. Y que después, o sea, vemos como una instrumentación que es completamente rockera en un rock que es medio solemne y demás. Vos no sé si habías leído que la discográfica lo llevó a juicio a Tok Tok por este disco por no ser lo suficientemente comerciales. La discográfica, cuando les mostraron el disco, les quisieron hacer un juicio. Pará, boludo. Pero lo sacó. ¿Qué tenían en el contrato? En el contrato tenían que en el contrato estaba incluido que tenían que ser muy, muy pop. No, claramente no. Imagino que ese juicio lo han perdido. Bueno. Imagínate, igual, las discográficas obviamente son muy fáciles de no querer, y yo lo entiendo, pero tomemos el lado de la discográfica por un momento. Es una banda que, si bien ya venía amenazando con hacer cosas serias, había tirado 2 o 3 hitazos en el tercer disco, que es un tremendo disco. Honestamente, yo creo que si me tengo que quedar con un disco de Tok Tok, me quedo con el previo, que es The Color of Spring. Ok, más que Spirit of Eden. Por ahí en 5 años te digo que no y que me quedo con Spirit of Eden, pero como que The Color of Spring es tan redondo. Y tiene un montón. Y tal vez al ser más pop, pero al mismo tiempo tener profundidad, es muy especial también para mí ese disco. Ok. Y de ahí, bueno, de ese disco salen 3 hits, digamos. Salen un par de hits seguro. ¿Cuál es el hit más grande de Tok Tok, digamos,
la gente conoce Tok Tok por ese tema. It's My Life, que después lo hizo, ¿cómo se llama esta banda de los 90? Decime que no es Bon Jovi. No. Muy bien. La banda de Gwen Stefani no había hecho ese, It's My Life. Ese creo que es el hit de Tok Tok. Tuvieron otros igual, pero a ver, ¿cuáles son? Sí, It's My Life, ese es uno. Ok. Y después también en The Color of Spring tuvieron el otro hit fue Life's What You Make It. Y, ¿Qué pasó? digamos, me imagino que, por lo que yo escuché, ¿no? Y por lo que debe haber sido la radio de los 80, de fines de los 80, de Spirit of Eden no hay ningún hit. Olvídate. No pasaron un tema en la radio. Olvídate, Ok, muy bien. Man. Escuchar lo que son los... No hay forma. Igual, No. a ver, yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero no me resulta raro en la historia del rock y del pop en general. En el blues pasa un poco menos, en el jazz pasa un poco menos, pero en el rock y en el pop, que son quizás, entre comillas, géneros más comerciales, que muchos artistas pasaron por esa beta para después hacer, una vez que tienen un reconocimiento interesante, hacer lo que realmente querían, digamos. No, digamos, sucede y tenés esa dinámica, pero creo que lo que es muy interesante en el caso de Tok Tok es que tiraron 8 carriles de una. O sea, tuvieron etapas, pero en 4 discos, o sea, entre el primero y el cuarto disco, no es como los Beatles, que no sé cuántos discos sacaron desde el primero hasta ahí. Claro. No, además, entiendo lo que me decís, pero yo creo que el cambio de Tok Tok, si bien no escuché mucho de lo que hicieron antes, me imagino el pop de los 80 con sintetizador, y debe ser un cambio, por ejemplo, yo algo que pensaba era Hendrix, que entró en un rock psicodélico no sé qué, y él toda su vida quiso hacer blues, pero sabía que lo que pegaba era el rock. Más adelante empezó a tener la banda de gitanos y empezó a hacer blues, pero alguien que pasa al rock al blues no es tan estremecedor como alguien que pasa de un pop con sintetizadores a un rock ambiental, digamos. Es un salto más zarpado. Incluso te diría que Dylan, cuando pasa del folk de protesta al rock, es algo que está más encaminado, porque él sigue conservando las letras. Lo cagaron a tomatazos, pero ¿Qué? sí. Y aún así lo cagaron a tomatazos en su momento cuando No, sí. Bueno, pero esa es la reacción del público y demás. Pero tiene mucho más sentido en que también Dylan creo que usó el folk rock o el folk en general como salvoconducto. Sí. El rock estaba muerto en ese momento. Estoy seguro de eso, porque el chabón era rockero cuando era pibe. Digamos, sigue teniendo un poco más de naturalidad que esto, porque pasás de lo comercial absoluto a algo que sabés que no va a vender. Sí. Cuando Dylan pasó al rock, vendió más. Y no es que no vende porque es malo, o sea, es un tremendo disco. No, es buenísimo. Eso se entiende. No es invendible. Sí, el tema, obviamente, es un género muchísimo menos comercial que el synth pop, porque si algo me parece que debe ser comercial, debe ser, me imagino, el pop de los 80, porque vendía, es de lo que más vendió después del lado oscuro de la luna, digamos. Escuché en un momento que ellos, son todas fantineadas las que vienen ahora y las que van a venir, que trabajan en oscuridad completa. ¿Verdadero o falso y por qué? Por lo que cuenta el ingeniero de sonido, es que sí, estaban... Además, no es que se lo tomaron tranqui, tuvieron un año para grabar el disco con un año, man. Buen estudio, un año. Voy a citar algo que había dicho el ingeniero. 12 horas por día en la oscuridad, escuchando las mismas 6 canciones por 8 meses, se volvió algo muy intenso. Había muy poca comunicación con los músicos que venían a tocar, porque usaron un montón de sesionistas. Sí. Además, gastaron un montón de guita para hacer el disco. Es estudio grande, meses, claro, trayendo sesionistas para hacer overdubs y cosas y tirar el 90 y algo por ciento de lo que quedaba. El 90 y algo por ciento de lo que hace, digo. Seguro, porque imagínate, lo estuvieron grabando por un año, sí. Es un disco de 30 minutos. Sí. Es como claramente, sí. Y se quedaron con muy pocas cosas. Seleccionaron y como que llegaron a los temas de una forma experimental. Tampoco no es que
por lo que parece ser, no es que los habían escrito y llegaron y dijeron vamos a grabarlos. Fueron a experimentar. Y así Ok. salieron las cosas. Los digamos. temas, mono, ¿son zapadas? Los 6 temas estos que tenemos. Da la sensación de que sí, porque da la sensación de que tienen su origen en improvisaciones. Sí. Posiblemente haya habido núcleos provistos por Tok Tok para agarrarse de algo, pero son zapadas. Igual después, si escuchás el disco entero, hay patrones, hay cosas que se repiten entre temas. O sea que también Ok. es un disco que por momentos me es difícil, si bien tiene 6 temas, se siente casi por momentos como un tema largo. Sí, parece, sí. Porque hay como sí, cosas que emergen en el... Sí, es un disco muy homogéneo. A nivel textura es homogéneo. Sí. Lo cual lo hace, yo creo, un buen disco que... No sé cómo explicártelo, pero como que podés o darle toda tu atención y tener una escucha activa, o podés tenerlo de fondo para hacer vos una actividad creativa. Eso es lo que tienen... O sea, me parece que es un disco que se presta a eso. Con todos los temas, digamos. Creo que podés estar ahí escuchando, y lo que hicimos hace poco con The Rainbow, que es, uy, ¿qué es este instrumento que va por ahí? O podés, a mí me pasa, yo lo usé mucho para dibujar en arquitectura, de ponerlo y ni darme cuenta si pasé de canción, si estoy escuchando Eden o si estoy escuchando I Believe in You, no tengo idea. O sea, voy pasando y a mí me pasó un poco eso, y ya lo escuché bastante y me sigue pasando eso. Pero bueno, ¿te parece a vos entonces que podría ser un disco con 6 tracks? Digo, es un disco con 6 tracks. ¿Podría ser un disco sin subdivisiones? Sí, podrías considerarlo Lado 1, así. lado 2. Sí. Y mismo los dos lados, si bien hay diferencias, también es más un continuo que otra cosa. Es un disco muy espiritual, y creo que uno de los aspectos en los cuales es espiritual es que no puedes realmente ver dónde termina una cosa y dónde empieza la otra. Para mí, digamos, la esencia de lo que es la espiritualidad es entender cómo todo está conectado, aun lo que en apariencia es distinto u opuesto. Claro. Y si mostrás cómo cosas divergentes, porque no es claramente todo lo mismo. Este disco tiene unas dinámicas tremendas. Hay un momento que estás tranquilo y después entra una viola y una bata que saltás hasta el techo. Pero igual no es que hay una discontinuidad que decís, esto lo cortaron con los dientes y lo pusieron pegado. No, o sea, funciona perfectamente ese salto de dinámica. Por eso me refiero, es como que cosas, aunque parecieran opuestas, están integradas en un todo. Yo creo que es un disco que el 80% de las veces tiene una dinámica suave. Sí, la mayor parte del tiempo no es un disco, digamos, pero te hablo a nivel matiz, a nivel textura y a nivel también métrica, a nivel todo. La métrica es siempre regular, porque podríamos decir, bueno, tiene estas texturas que son suaves, pero te mata con los tiempos, ¿viste? No es un disco de Tool, no es un disco de Frank Zappa y no es un disco de Stravinsky. Son cosas, digamos, más suaves. En fin, yo no sé, Mono, si querés escuchar alguna parte más del disco que hable más de esto. Ponelo en el tercer tema, que en el completo sería como 1805, ponelo. 1805. Sí, Desire. Estamos escuchando entonces Desire. Que es el último tema del lado 1. ¿Qué te parece la voz del muchacho? Es una cosa re loca lo de Mark Hollis, porque es una voz rara. Por momentos parece que no pudiera cantar o que no pudiera cantar bien, pero por momentos no me parece así tampoco. Depende, en algunos temas sí, en otros no. Es como que en algunos temas
no se calentara por lo que tradicionalmente se entiende que es cantar. Ok. Y usara su voz como una especie de instrumento expresivo de una emoción o un mensaje. ¿Qué es lo que debería Eso hacerse, es digamos? lo que me parece. Porque tiene temas donde canta, en otros discos donde canta como más convencionalmente y canta bien. Acá para mí no sé a ver qué estandarte se está usando. A mí me parece que canta bastante bien. Nivel técnica. Después a mí me pasa que es una voz muy limpia para mi gusto. Claro. Para el tema, para el tipo, o sea, a mí me gustan voces que tienen más personalidad. A ver, uno puede tener una voz limpia y tener una personalidad interesante, pero el tipo de personalidad por ahí que me gusta a mí no va por ese lado. No, Kurt Cobain me pasa a veces que no tengo la más pálida idea de lo que está diciendo, si no conoces la canción. Acá con Mark Hollis me pasó lo mismo, digamos, que no, yo creo que no agarré una letra de todo el disco. Sí, no, es muy difícil. Es muy difícil, pero es por el tipo de dicción que tiene y por cómo usa la voz, porque no es que no la proyecta de una forma extraña. Como que está proyectando más emoción que sonidos distintos que al vos entenderlos digas, esto es lo que quiere decir. Es como que te quiere transmitir el significado de la letra casi sin decir la palabra, no sé. Esa es la sensación que me provoca. Con respecto a las zapadas que decías que existían o que pueden haber estado en la base de este disco, digamos, ¿cómo fueron las ejecuciones en vivo, si hubo, digamos? Yo no sé, creo que ya no estaban de gira, me parece, en esta época. Una onda media bitlera, entonces. Se dieron ¿Cómo? una onda media bitlera, digamos, álbum de estudio. Hicieron touring en la época del 86, que es cuando tenían el disco previo, pero ya era después de The Color of Spring ya no estaban haciendo touring. Negro. Así que no, nada. Este disco nunca, o sea, en esa época al menos, en fines de 80, nunca se escuchó en vivo. Concierto quintesencial de Tok Tok fue en Montreux en 1986 y también tienen por esa época otros conciertos, pero ya creo que 87 no sé si hay. Mira. Qué loco, ¿no? Esto de los artistas que se toman un disco para darlo todo en el estudio y hacer cosas que no sé si no pueden hacer en vivo, pero sabiendo que no lo van a hacer en vivo, digamos. Son cosas muy... todo en el disco. No digo, pero digamos, también hay casos en la historia de la música que esto pasa. Sí, de hecho acá te confirmo, el último concierto fue creo en el 86-87. Claro, este fue el disco mata popularidad y mata conciertos. Sí, el disco ya se estaban se pusieron la regorra, sí, y sacaron esto. Déjame adivinar, se separaron no mucho después de este disco. Bueno, después sacaron otro más en el 91, que fue Laughingstock, de vuelta, o sea, Mark Escuché hablar de ese, sí. Y Tim Friese Green, que era como el colaborador, hicieron ese otro que fue todavía menos comercial. Se puede. Y se terminó y dejó de hacer música. Mirá. Tal vez es un poco, si él nunca lo dijo, tal vez es como Wittgenstein, que Wittgenstein cuando escribió sus tratados filosóficos dijo la filosofía está completa, se terminó Sí. la filosofía del mundo, me voy a hacer otra cosa. Y por ahí Mark Hollis dijo lo mismo, hice Spirit of Eden y Laughingstock, ya está, no queda nada por hacer en la música, o por lo menos música que yo quería hacer, porque creo que no era Sí, me hace acordar también a Wittgenstein. Sí, o a Rimbaud que termina sus últimos poemas a los 19, 20 años y se va a traficar esclavos a África, una cosa así. Sí, como ya la poesía ya fue, ya está. Sí, ya hice todo lo que tenía que hacer. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo poder decir eso de... Sí, después hay que ver cómo sigue tu vida, ¿viste? Porque... Detalles. Sí, bueno. Creo que a Rimbaud después le pegó un balazo a Verlaine o al revés, no me acuerdo. Sí. Que fuese así medio bardero.
momento en el que te vas a comercializar esclavos, o sea, claramente no Yo está creo que bien. fue antes igual eso, ¿eh? Porque cuando se fue a comercializar esclavos y armas ya no tenía, digamos... Sí, es verdad, porque cuando él hace una temporada en el infierno fue después del balazo con Verlaine y después a comercializar esclavos. Así que ya cuando estaba comercializando esclavos no tenía ninguna relación ni contacto con Verlaine. Bueno, tenía una pequeña idea para, si querés, para los últimos minutos del programa. Lo puedes hacer con discos míos o discos en los cuales vos me pasás fantinear, que son 10 preguntas rápidas sobre el disco, son 10 preguntas picantes y no tenés el derecho a decir no respondo. Bueno, ¿Ok? dale. Entonces, bueno, pregunta número 1 se llama El sacrilegio. Si tuvieras que eliminar un tema del disco para siempre, ¿cuál sería y cómo te justificarías ante los fans sin que te linchen? Durísima, dame un segundo. Son preguntas picantes. Sacaría I Believe in You, que es el segundo tema del segundo lado. Sí. Y te digo por qué, no es que sea un tema malo, claramente no lo es, pero como que podés, si fuera un sabor de helado, pues, ay, me duele un montón igual sacarlo, pero como que siento que ese sabor de helado lo tenés un poco tangencialmente en el disco previo. Entonces sería Ok. menos una pérdida para la humanidad sacar ese tema que sacar los otros, donde claramente son sabores más distintos que los del disco previo. Ok, bien. Es un gusto de vainilla, digamos. O un gusto que pediste la semana pasada. Pregunta número 2. El aburrimiento honesto le puse. ¿En qué momento del disco alguien puede decir, esto es hermoso, pero me estoy aburriendo sin estar equivocado? Al principio y al final. La parte esa Al de entrada de principio, Rainbow depende de cómo estás de humor. no, yo Para mí la parte de el los principio me parece fantasmas, hermoso. a mí también, pero la parte esa que están los fantasmas que hacen así, que Ok, casi no hay bueno, notas. no al principio, después de todos los colchones de... Claro, como a los 2 minutos que todavía Claro. no arrancó el tema, ahí decís, bueno, pero dale, por Que de favor. hecho es una parte Al a veces casi principio, inaudible. sí, sí, lo tenés que escuchar varias veces. Sí, esa parte que te Ok. embolaza un poco. Y el final, y es un poco largo, Wealth, el último tema, de ok. Wealth. Sí. ¿Te ha Así pasado que decir me puedo estoy entender cómo decís aburriendo? Es eso. muy hermoso, pero me estoy aburriendo. Sí, en la escala Spinetta igual, cuando viste que Spinetta hacía No, sus no, esta... reuniones, es un 2 en la escala Spinetta, pero Ah. sí, es algo, un 3. En la escala Silver Sorgo es un 2 No, o no, un lo que 3. pasa es que en Spinetta yo supongo que me miento a mí mismo y me digo, hay algo que no estoy entendiendo. Pregunta número 3. Buenos Aires, pero de noche. Si Spirit of Eden fuera un barrio de Buenos Aires a las 3 de la mañana, ¿cuál sería y qué estaría pasando en esa escena? Todo el disco, uy, qué pregunta, Mario. Eh, es devoto, algo así. Devoto. ¿Y qué está Sí. pasando, mono? No, y no las 3, es devoto a las 5 o 6 de la mañana, donde tenés una combinación de jóvenes No conozco la... borraches ¿De jóvenes volviendo a sus qué? casas o de joda. Eh, es como un microcosmos de todo. Ok. Tenés señoras grandes despertándose temprano para sacar a pasear al perrito chiquito. A las 3 de la mañana en Devoto. No, a las 5, no a las Ah, 3. me Si es a cambiaste a las las 3, 5, no ok. sé. Te juro que Porque a las no sé 3 qué no barrio es. de Buenos Aires es este disco a las 3 de la mañana. Ok. No me sale. Está bien, está bien. Devoto. Salió Devoto. Devoto, sí. Pregunta número 4. La escucha extrema. ¿Cuál es la mejor forma posible de escuchar Spirit of Eden y cuál es la peor? Lugar, volumen, estado mental, compañía, etc. Yo no escucharía, me parece una muy mala idea escuchar este disco antes de que esté por jugar la selección un partido del Mundial. O sea, yo jamás haría eso. ¿Porque ya lo hiciste y trajo mala No, leche o jamás por lo qué? intentaría, pero si me decís algo que sería una re mala idea, es eso. ¿Por qué? Jamás. ¿Porque después vas a ver el partido y estás completamente colgado o...? No, no pega, pero ni un poco. De hecho, Ok. escuchar el tema
varias horas después de que jugó Argentina haya ganado o perdido, lo puedo entender 10.000 O veces sea, más que después escucharlo sí, antes. después sería casi la mejor manera de escuchar el disco. No sería la mejor, pero sería muchísimo mejor que Sería escucharlo mucho antes. mejor que la que la inversa. Ok, entiendo. ¿Y Ujú. cuál sería entonces la mejor? Te voy a dar mi favorita, que además es como me dio la suerte de escuchar este disco. Corriendo. Sabía, Corriendo. manija de Fuego. mierda, sabía además de decir corriendo. Yo no puedo Sí. correr acá, boludo. Hace mucho frío, no sé cómo haces, boludo. Nota de editor, el mono me dijo cómo correr en Holanda y acá, bueno, en Francia hace menos frío que en Holanda, pero yo no corro, boludo. Me da mucha paja. No hay que pensarlo. No, Es boludo, más yo soy fácil. una persona que piensa, no me jodas, boludo. 6. El imitador sospechoso. ¿Qué banda o artista posterior sentís que copió este disco sin haberlo entendido del todo? Radiohead usó un montón de cosas de Tok Tok, pero no Mm. diría que no lo entendieron. Decime un ejemplo de un tema de Radiohead que vos digas, ah, acá agarraron un Tok Tok, más allá que sea Spirit of Finn o no, digamos. Ya Radiohead de vuelta para poder responderte esa pregunta. Pero en los cambios de dinámica Mm, y en ciertas cosas, sí, yo lo escucho, digamos. Pero de vuelta, es una influencia sutil, no es que agarraron y trataron de imitarlo, que igual me parece una locura. Tratar de copiarte de Tok Tok en este momento es, sí, sí, además ¿qué, 10 qué años estás después, o haciendo? más de 10 años después. Kid A es del 2000, creo. Sí, Mm. sí. No, y la verdad que no sé de otra banda, si hay alguna banda que los copió así directamente. Pregunta número Así que no, 7, entonces, si quieres, Ujú. mono. El Sí, experimento claro. fallido. Si te obligaran a mezclar un tema del disco con un género que no tiene nada que ver, ¿cuál sería el peor cruce posible? Ah, ¿el peor o el mejor? El También, el peor. peor. Con reggae. Con reggae. No andaría, me Yo parece. te digo que en su momento lo pensé, digamos, o sea, pensé, pensé un momento en bossa nova, pero digamos una bossa nova más sofisticada quizás. Nada que ver con el reggae, ¿no? Pero, este, qué sé yo. Este, No la veo. Creo que una cumbia podría ir re bien, una cumbia. pero un reggae no. Una cumbia iría muy bien en Espíritu Final. Yo me puedo imaginar un par de versiones en cumbia, un par de temas en cumbia, sí. Yo creo que todos, Claramente tendrían otra onda, ¿no? Pero yo creo sí. que todo se puede imaginar en cumbia, negro. Todo. Si hay algo que me enseñó la vida es que todo puede ser una cumbia. Igual de reggae no estoy muy seguro, porque por ahí si lo haces como un dub, Por eso te digo, sí, o igual, sea, no sé. La podría ser un verdad, dub. Espíritu podría Fin ser un podría dub. ser un dub. Para mí, digamos, no sé, Y, bueno, yo no soy un conocedor. ¿sabes qué? Ya está, ya sé con qué se Decime, puede mono. cruzar, con el synth pop. Ahí está. Ahí está, Es lo único bueno, que no puede ser. volviendo para atrás. Claro, Como una. Está bien, está bien. Es como volver al pasado. es a donde no se puede volver. Ok, vamos a la 8, mono. Se llama El cine incómodo. Si Spirit of Film fuera una película, ¿cuál sería una gran elección y cuál una pésima elección? Una película donde las personas que están, tal vez vos que sabés mucho más de cine que yo, una No. película donde las personas que están, ni siquiera es que perdieron muchas cosas o muchos seres queridos Mm. durante la película. Ya las perdieron antes Ah, que ya la les perdió película. antes que la película arrancó. Es ese tipo de película. Ah, película. ¿Qué película sería esa, negro? Pero pará, porque el disco, porque o sea, me interesa en base a lo que es el disco, ¿no? ¿Te parece que es un disco que es extremadamente triste? No triste, creo que es un disco en el que estás de vuelta. Es un Después disco de, donde claro, dejas la desilusión, la ilusión, es un perdón. poco quizás un momento de melancolía, digamos. De desilusión, diría, de darte cuenta que de los engaños, viste, de la vida y de que los engaños que te haces a vos mismo cuando sos joven y no entendés nada. Es como que pasaste por Ok, todo eso y ya lo dejaste atrás y estás como muy abierto a lo que viene ahora que no sabes lo que es. ok. Entonces, digamos que no es un disco que escucharías en una etapa feliz de tu vida. Sí lo podría escuchar en una etapa feliz de mi vida, pero no para sentirme feliz. Ok, para recordar cosas que dijiste,
qué pesado por esto que pasé. Más como para despertarme, para Mm, conectarme con el sentido de la pérdida, con el sentido de, no ok. solo la propia, la de todos, Sí, sí, sí. conectarte con la impermanencia, conectarte también con la belleza del momento presente y no de Mm, la imagen que tenés de lo que estás haciendo o de lo que debería ser. mm. Es un disco que yo creo que si lo permitís, te caga a patadas de humildad. Te das cuenta humildad no por quién sos vos, sino humildad de ser humano. La limitación, la belleza y la limitación de ser humano. Para mí Mm. está clarísimo eso ahí. Mira, mira, mira. Yo no lo sentí como un disco. Quizás, bueno, sí, sí, es después de un momento duro. O sea, el renacer, el venir para. No es el The Wall, digamos, que estás abajo y te caga trompadas ahí abajo y te mantiene abajo. Claro, Es el te que. están dando trompadas en un sótano, eso O es sea, distinto. ya escuchaste Comfort Alien 1000 veces. Estás como saliendo un poquito y empezás a escuchar Spit of Eden. De alguna Yo manera. diría que ya estás libre, sos libre, no estás preso, Ok. estás afuera y, y estás empezando a entender de qué se trata la vida, realmente. Ese para mí es Spirit of Eden. Ok. O sea, es un álbum de maduración, digamos. Si te estoy Sí, siguiendo bien, más o menos. sí, a cualquier edad diría yo, pero Mm. sí. Sí, sí, Y no es la ocasión de decir acostate temprano es y no que te gastes toda la plata yo recién creo cuando llegas a fin que, de mes. contrariamente a muchos discos hablo de música popular, no creo que sea un disco ni de adolescencia ni de edad. Y me parece que un poco como un vino puede ir mejorando con la edad que uno tiene, digamos, y con las experiencias que uno va juntando, ¿viste? O sea, ¿este es un disco que recomendás a cualquiera o solo cuando sentís que la otra persona está lista para escucharlo? O sea, si considerás el rock como cultura, y ya Mm, pasaste cierto tiempo explorando esa cultura y apreciándola exacto. en el tiempo, tanto en el tiempo en el que se dio como en el tiempo de tu vida que te dedicaste a apreciarla, Mm, para mí, y no necesariamente todo el mundo lo va a ver así, está perfecto que no lo vean así, pero para mí es de lo mejor que salió de la cultura del rock este disco, que para mm. mí sigue estando basado en una cultura de rock. Sí, sí, claro, Eh, sí, sí, sí. Lo que es- vimos, o sea, las cosas que escuchamos eran, digamos, instrumentalmente es una banda de rock. sí. Y es como Más apreciar, que Radiohead en Key Day, por ejemplo. sí, exacto. Mm, Para mí es apreciarlo a lo que pudo llegar mm, ese movimiento cultural, esa forma, uno de los picos verdaderos de mm, esa forma. Yo lo iría a escuchar así. claro. Y también otra forma es leer qué le parece a ciertas personas ese disco, qué les genera. Mm, Puede ser tanto en entrevistas a músicos o a periodistas, como también puedes ver los comentarios de YouTube. Y los comentarios de YouTube de ese disco, de algunos temas de ese disco, son impresionantes, sí, sí, son sí. especiales. Eh, a mí me gusta mucho leer comentarios de YouTube, igual siempre. Sí, sí, Pero yo me para engancho mí también suscita, bastante. Dejo pocos y leo muchos, es la verdad. sí, hay cosas interesantes y suscita para mí reacciones profundas. Entonces, eso tal vez te puede abrir la curiosidad de darle cierta cosa. La otra cosa que recomendaría es no necesariamente estarlo escuchando, prestándole tanta atención al principio, porque creo que este álbum Es una de las requiere. preguntas que yo te hice al principio, ¿no? Que si es un disco que me parece un disco tanto de escucha pasiva como activa, digamos. Yo empezaría pasivamente a escuchar este Mm. disco, porque es difícil de escuchar activamente al principio, te tenés que hacer un poco más De amigo. hecho, a mí lo que me pasó, porque estoy convencido que estos discos hay que escucharlos en vinilo como, ¿no? Como obras de arte en general, que tiene un lado uno, un lado A y un lado B. Y Ujú, cuando lo escuchás de manera pasiva, lo que suele pasar es que es un disco que es lado A, lado B. ujú. Simplemente. Sin que haya muchos contrastes entre el lado A y el lado B. No decís, pongo el lado B, es re diferente del A, o es un poco diferente del A. No, nada que ver. Me parece que es un disco este, que es muy homogéneo y a mí me parece si tengo que resumir este disco, para la gente que tiene profesiones creativas como la mía, es un muy buen fuel una muy buena alimentación digamos, de seguir
digamos, te permite hacer algo creativo muy fácilmente, digamos. Es necesario algunas veces, digo, escucharlo más de una vez para que digas, ah, me está empezando a gustar y además es un disco que le encuentro la onda, le encuentro la vuelta, o no. ¿O te parece que es un disco que pega de una? Yo creo que depende mucho de cómo estás. A mí me tomó un poquito de tiempo en llegarme. Tuve que escucharlo unas 2, 3 veces medio de fondo Mm, hasta que empecé a decir, y fue una escucha pasiva al principio. sí, sí. Entró solamente por el lado pasivo, porque si no, creo que no lo hubiera podido recibir. Pero hay algunas personas que les entró de lleno, tal vez en el estado en el que estaban, pero tenés que estar, creo, en un cierto estado de apertura y vulnerabilidad para poder escuchar este disco, Exacto. porque si no, te aburrís. No sé qué te pasó a vos, que lo escuchaste hace poco. Yo asocio muchos discos con proyectos que estoy haciendo y digo, ah, claro, es, no sé, es la casa que estaba haciendo de Billy Urbano, una cosa así. Digo. Y me pasó con este disco que lo escuché casi de A a Z, que está haciendo un proyecto, lo asocio mucho con el proyecto, pero me pasa que fue un catalizador y fue una manera de seguir en la onda creativa sin cortar. Me Qué pasó bueno. que fue como un loop de casi, no sé cuánto tendrá, pero 40 y pico de minutos, en los cuales le di de corrido, y después de esos 40 minutos, cuando terminó, voy, me hago un café, pienso en otra cosa, 15 minutitos, vuelvo, pongo otro disco. Pero el disco este siempre me facilitó mucho el aspecto creativo, por eso te lo repetí varias veces. No es un disco que Qué estoy bueno. diciendo, la voz se pone de frente, entonces cuando la voz se pone de frente, vos ya estás prestando atención a la voz, o que es generalmente lo que dirige la batalla en la música, ¿no? Pero bueno, no me pasó eso y me pareció que es un disco muy recomendable para eso. Así Qué sé es. yo. Y es un Bien, disco que sí, sí, también. creativamente yo lo he usado también. Sí, y es un disco Lo he que usado. también con un vino, digamos, con un vino tinto, etcétera, y con poca luz y demás, también pega mucho mejor. Para mí, sí, no sé si es vulnerable, como vos decís, pero es muy introspectivo. Y Sí, creo mejor que sí, dicho, creo que debe mejor ser dicho. muy Diego, vulnerable. dependiente, Buen dicho. debe ser muy dependiente del estado en algunos se encuentra, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Mono, muchísimas gracias por dejarme fantinear. Ha sido un verdadero placer. La Igualmente, próxima intercambiamos los roles. dale, todavía no sabemos qué disco. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Que seas bien bonito allá en Holanda. Yo voy a intentar de correr Igualmente. por acá alguna. Que me dé ganas de correr algún día. Y Ya iré, ya iré. un abrazo de café con rock, viejo.